El Midrash dice, libro de Bemidbar, Korach se ofende al no ser seleccionado para un alto oficio. Korach ben Itzar, un hombre de la tribu de Leví, estaba profundamente ofendido de que Moshe no le hubiera asignado una prominente posición comunal. Korach pensaba de esta manera: mi masal, o destino, indica que yo he nacido para grandeza. ¿Por qué entonces mi abuelo llamó a mi padre Itzar, aceite? Debe haber previsto que, al igual que el aceite siempre flota hacia la superficie, así también mi padre engendraría hijos superiores, merecedores de ungimiento con el sagrado Shemen Hamishah, para posiciones de Kemuná o realeza. Ahora, ¿quién es destinado sino yo, el más grande de los hijos de Itzar, el más calificado para tan alto oficio? Verdaderamente Korach combinaba cualidades superiores, las cuales pocas personas podían igualar. Primero, su linaje era ilustre. Su antepasado fue Keat y su familia, los Benei Keat, era la más importante de las familias levitas. Korach era un primo hermano de Moshe y Aarón. Él había sido escogido como uno de los portadores del Aarón, del arca. Más aún, Korach era un hombre muy inteligente e instruido. Él previó con Ruach HaKodesh, con inspiración divina, que sus descendientes incluirían al famoso profeta Shmuel, así como también a 14 grupos de levitas quienes profetizarían con el Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Dijo Korach: estoy destinado a ser la fuente de toda esta grandeza. ¿Cómo puede ser que yo mismo no alcance un rango de especial importancia? El conocimiento previo de una gran progenie fortificó su creencia en el exitoso resultado de una revuelta contra Moisés. Él no se dio cuenta de que sería destruido y que sus hijos sobrevivientes darían a luz a estos grandes descendientes. Por sobre todo, Korach estaba seguro de sí mismo a causa de su fabulosa riqueza. Él se consideró a sí mismo favorecido por Dios y por consiguiente con derecho a contender contra Moisés, porque un hombre rico habla con descaro. ¿Cómo se volvió rico Korach? Los otros miembros de la tribu de Leví vivían en pobreza. Ellos no habían transportado oro o plata de Egipto. El mandato de Moisés de que todo judío despojara de dinero y vasijas a los egipcios se refería solo a aquellas tribus que habían realizado labor esclava, dado que los levitas no habían trabajado para los egipcios, sino que fueron libres y estudiaron Torá. Ellos no recibieron dinero en recompensa en el Éxodo. En el Yansuf, en el Mar Rojo, los levitas se abstuvieron de tomar los despojos de Egipto porque ellos no atribuían valor a las posesiones mundanas. Estaban totalmente inmersos en el estudio de la Torá por todos los años del desierto. Los Leviim, los levitas, vivieron sin medios, dedicándose puramente a inquietudes espirituales. Solo Korach estaba hambriento de dinero. En Egipto él había sido tesorero del faraón. Había esperado que los judíos permanecieran en Egipto después de la redención, y él entonces se volvería el propietario del tesoro real. Hashem, quien conduce a cada persona en la vida a lo largo de la senda que ella desea ser conducida, satisfizo el anhelo del dinero que tenía Korach, dejándole descubrir una parte del tesoro que Yosef había ocultado en las arcas reales. Este descubrimiento hizo a Korach una de las más ricas personas que jamás vivieron. No obstante, dado que él mal empleó su fortuna para rebelarse contra la Torá, fue castigado. Ningún rastro de su fortuna quedó. Desapareció junto con él en la tierra. A pesar de sus muchas distinciones, Korach no hubiera osado oponerse a Moisés, de no haber sido por su esposa. La esposa de Korach infló el ego de su marido y repentinamente le aseguró que él estaba a la par de Moisés y Aarón. Para su mala fortuna, Korach escuchó a su esposa. Hubo dos personas extremadamente ricas, una judía y una gentil, quienes escucharon a sus esposas, fueron destruidas y perdieron sus fortunas. El judío fue Korach, cuya esposa lo inspiró a rebelarse contra Moisés. El gentil fue Amán, quien escuchó a su esposa para erigir una horca de 50 hamot, aproximadamente 25 metros de alto, para Mordejai.
Él no comprendió que estaba preparando la horca para sí mismo. El orgullo de Korah estaba profundamente herido, pues Moisés aparentemente había ignorado cuando seleccionó los varios destinatarios. Él no había designado a Korah para ninguna función sobresaliente en la comunidad. Es totalmente injusto, pensó el mortificado Korah, que Moshe no me hubiera escogido como líder sobre la familia de Kehat. Era claramente mi derecho ser escogido. Yo soy el primogénito del segundo de los hijos de Kehat. En cambio, él confirió este oficio a mi primo más joven, Elizafán ben Uziel. Mi abuelo, Kehat, tuvo 4 hijos, Amram, Itzar, Hebrón y Uziel. Los 2 hijos de Amram, Moshe y Aarón, se volvieron respectivamente un rey y un sumo sacerdote. El nieto de Amram, Eleazar, fue nombrado Cohen, mientras yo no lo fui, a pesar de que soy ciertamente, al menos, su igual. Korah pensó que aún su valor numérico o el de su nombre era el mismo que el valor numérico de Eleazar. ¿Por qué debería entonces Eleazar haber sido nombrado Cohen y él no? No puedo creer que Hashem ordenara a Moisés distribuir los oficios tan injustamente. Más bien, Moshe debe haber hecho así por su propia elección. ¿Quién dice que cada uno de sus actos no es dictado por Dios, como él afirma? Korah, un hombre sabio, perdió su sabiduría y su razón porque estaba consumido por el deseo de la gloria y por la envidia de aquellos que, como él, lo veían. Eran sus iguales y habían alcanzado rangos más altos que él. Su declaración de que Moshe había distribuido los oficios sin un mandato divino era realmente incómoda. Korah así se causó ser calificado como uno de aquellos que desprecia la palabra de Hashem. Eventualmente Korah fue tan lejos hasta afirmar que Moshe había inventado todos los mandamientos. La envidia de Korah ardió en su corazón por un largo tiempo. Era el objeto de muchas conversaciones entre él y su esposa. Una de estas tuvo lugar cuando regresó de la ceremonia de purificación de los levitas, tal como está en el libro de Bemidbar, capítulo 8, versos 5 al 14. Rasurado al punto de estar irreconocible, la esposa de Korah exclamó: «Yo no te reconocí. ¿Quién te desfiguró así?» «Esta fue la acción de Moshe», replicó Korah. «Más que eso, primero Moshe y luego Aarón me alzaron y me balancearon hacia arriba y abajo. ¡Qué desgracia! Luego Moshe me dijo que ahora estoy puro, porque pasé por el proceso de purificación de los levitas». Korah se mofó de la ceremonia de purificación, dado que sabía que él no se había vuelto más puro, sino, por el contrario, sentía un deseo intenso de rebelarse en contra de Moshe y revelar y blasfemar que las misbot, en realidad, la Torá y misbot son un elixir para aquellos que desean purificarse, pero un veneno para aquellos que buscan corromperse. La esposa de Korah le dijo: «Ridículo, tú ves cómo Moshe te odia. Él tramó la idea de afeitarte a fin de hacerte lucir ridículo». Korah dijo: «Tú no puedes decir eso, porque Moisés después hizo lo mismo con sus propios hijos». Entonces la esposa de Korah respondió: «¿Qué le importa mientras él pueda degradarte?» Después de eso, Korah incitó al pueblo contra Moisés y ganó unos pocos seguidores. No obstante, no osó desafiar a Moisés abiertamente. El pueblo entero admiraba a Moisés y hubiera asesinado a Korah por sugerir una rebelión contra su querido líder. Ahora, en el segundo año en el desierto, después del incidente de los espías, Korah sintió que había llegado el tiempo para la rebelión. Muchas muertes habían ocurrido, judíos habían perecido en Taberá y en Kibrot Hatabá. Por sobre todo, el pueblo estaba deprimido, pues todos los hombres que habían salido de Egipto parecían que habían estado destinados a morir en el desierto. Moshe había sido incapaz de impedir este decreto con su plegaria, y su anterior popularidad había decaído. Muchos judíos pensaban en sus corazones que bajo el liderazgo de Moshe ellos habían sufrido muchas desgracias. Korah creyó que él podía ahora ganar seguidores. Un día, cuando regresó del Beit HaMidrash, la casa de estudio, su esposa lo inspiró con una idea para empezar una discusión con Moshe. La esposa de Korah le dijo: «¿Qué alajá, esto quiere decir ley judía, les enseñó Moisés a ustedes hoy en el Beit HaMidrash?» Korah le respondió: «Él nos enseñó las leyes sobre vestir las cuerdas anudadas, de las cuales una es tejelet». La esposa le dijo: «¿Qué es tejelet?». Korah respondió:
Moshe dijo: «Tejed cuerdas a vuestra vestimenta, de las cuales una debe ser de lana azul teñida con la sangre de una criatura llamada Gilatzón». La esposa de Coraj dijo: «Ve, qué tontas leyes les enseña a ustedes. ¿Por qué deberías tener solo una cuerda fijada en tu vestimenta? Yo puedo hacerte una vestimenta que sea completamente de todo tejelet». Esto proveyó a Coraj una idea para oponerse a Moisés.